Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Y, a ver, para abrir el tema de hoy, tengo un dato que honestamente me pareció casi imposible de creer cuando lo leí. Sí, me imagino por dónde vas. Es una locura. Es que, literalmente, en este preciso instante, hay un componente informático estándar, de esos que caben perfectamente en la palma de la mano, que es gramo por gramo más caro que el oro sólido. ¡Wow! Y no estamos hablando de un prototipo secreto ni nada de eso, ¿verdad? Para nada. Estamos hablando de una unidad de estado sólido, un SSD NVMe, de 8 terabytes, pero para el mercado de consumo, o sea, para computadoras normales. Ajá. Este componente alcanzó la asombrosa cifra de $1,476. Es el tema del momento, o sea, la pregunta que inunda todos los foros de tecnología, los departamentos de contabilidad de las empresas. Y las redes sociales, claro, todo mundo está en pánico. Exacto. Todos preguntan, ¿por qué la memoria RAM está tan absurdamente cara? ¿Qué diablos está pasando con el almacenamiento? Y sobre todo, ¿hasta cuándo va a durar esta pesadilla? Es la pregunta del millón, literalmente. Y pues para responderla hay que entender que esto que los medios han bautizado como el Ramageddon o el Ramapocalypse de 2025 y 2026 no es una fluctuación normal. No es el típico ciclo de oferta y demanda al que estamos acostumbrados. No, para nada. No estamos ante un ciclo económico normal. Es, digamos, un colapso estructural. El mercado de tecnología de consumo está siendo desmantelado desde sus cimientos. Ok, vamos a desempacar esto, porque para preparar el tema de hoy revisamos una pila gigantesca de documentos. O sea, hay investigaciones de la industria, reportes financieros de firmas enormes como TrendForce y Gartner y artículos de portales como Tom's Hardware y PCMag. Pero antes de lanzar todos estos números, creo que hay que despejar una duda enorme. Porque, a ver, para quienes nos escuchan, sería muy fácil pensar que esto es como la escasez de chips de la pandemia, ¿no? La de 2020 a 2023. Claro, la gente piensa en fábricas cerradas. Exacto. En barcos de carga atascados, problemas logísticos, cadenas de suministro rotas. Y es vital establecer esa diferencia desde el principio. Los barcos se están moviendo perfectamente. Las fábricas están operando a su máxima capacidad. O sea, no hay cierres logísticos en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que muestran los datos realmente? Lo que muestran es un cambio tectónico. Es un realineamiento estructural, intencional y muy deliberado en el mercado mundial de semiconductores. O sea, una decisión de negocios. Exactamente. Las empresas que fabrican estos componentes han decidido estratégicamente cambiar el rumbo de hacia dónde envían sus productos. Y el impacto que esa decisión está teniendo en los precios es astronómico. Porque, a ver, para el consumidor que intente armar una computadora de escritorio hoy, o una empresa que necesite actualizar sus equipos, la experiencia se siente casi como ir a un restaurante de mariscos muy exclusivo. Me encanta esa analogía. Donde pides la langosta, ¿no? Exacto, pides langosta y en el menú no hay un número, dice precio de mercado. Depende de cómo haya estado la pesca ese día. Bueno, hoy la memoria RAM se está vendiendo a precio de mercado. Lo fascinante aquí es cómo se manifiesta esa volatilidad en el día a día. Estamos hablando de que la memoria RAM DDR5 cuesta casi 4 veces más que a principios de 2025. Es un aumento superior al 400%. Es simplemente absurdo. Totalmente. Para dar un ejemplo súper concreto que estaba en los reportes, un kit estándar de 32 GB de memoria DDR5 a 6000 MHz. Algo súper común para una PC moderna, ¿verdad? Sí, el pan de cada día de cualquier ensamblador. Bueno, hace poco tiempo, eso costaba unos muy amigables 72 o quizá $95. Pero a principios de este año, ese mismo kit superó los $369. Y los reportes indican que llegó a picos de $432 en algunas semanas. Es la misma pieza de tecnología, el mismo pedazo de silicio multiplicando su valor de la noche a la mañana. Y Tom's Hardware reporta un detalle increíble sobre esta situación. La volatilidad es tan extrema que para las empresas ensambladoras, los contratos y las cotizaciones están cambiando por horas. Por horas, o sea, literalmente en el mismo día. Así es, los módulos de memoria ya no operan como una mercancía tradicional. Se están negociando casi como si cotizaran en la bolsa de valores, en tiempo real. Un ensamblador puede recibir un precio en la mañana y para el mediodía la cotización ya no sirve, ya subió. ¡Qué locura!
Y ojo, porque la memoria RAM no está sola en este ascensor descontrolado. No. Los discos duros del almacenamiento tradicional también entró en esta espiral. Sí, los discos duros mecánicos, los famosos HDD, han subido cerca de un 46 a 50% en promedio. Lo cual arrastró de inmediato a las unidades de estado sólido, los SSD. En el sector de consumo general, experimentaron alzas de casi un 75%. Ajá, pero si miramos al sector empresarial, las cifras son verdaderamente escandalosas. El aumento ahí es del 257%. Sí, vi ese dato y me quedé frío. Un SSD de grado empresarial de 30 terabytes, que costaba un poco más de $3,000. Pasó a casi $11,000. Exacto, casi $11,000 en cuestión de un par de trimestres. O sea, ese es un golpe financiero letal para cualquier presupuesto de infraestructura de TI. Totalmente letal. Y esas cifras tan extremas ilustran a la perfección por qué esto no es un error en la logística. Todo esto nos lleva a la verdadera raíz del problema. Claro, si no hay un cuello de botella con los barcos y el silicio se sigue fabricando a tope, ¿qué fuerza masiva está absorbiendo toda la producción del planeta? Y la respuesta es un agujero negro llamado inteligencia artificial. La IA está canibalizando por completo la producción global de tecnología. Hay que recordarle a nuestra audiencia que el mercado mundial de memoria está controlado por un oligopolio, básicamente. Son 3 gigantes: Samsung, SK Hynix y Micron. Y estas 3 empresas, pues, simplemente miraron hacia donde estaba el dinero. Es economía básica llevada a un extremo histórico. Para poner la escala en perspectiva, las fuentes que analizamos indican que una sola empresa, OpenAI, está consumiendo aproximadamente el 40% del suministro global de memoria de RAM por sí sola. ¡Wow! ¿El 40% del planeta destinado solo a las operaciones de una sola compañía? Es abrumador. Y la razón técnica detrás de esto es clave para entender la escasez. Para entrenar estos inmensos modelos de lenguaje, los servidores de IA no pueden usar la memoria DDR5 normal de nuestras computadoras. ¿Qué necesitan entonces? Requieren algo llamado memoria de alto ancho de banda. Se conoce como HBM por sus siglas en inglés. Y aquí es donde la física se convierte en el peor enemigo del consumidor, ¿verdad? Porque, por lo que leí, no es solo que esta memoria HBM sea más rápida, es que literalmente devora el espacio físico dentro de las fábricas. Exactamente. Un solo chip HBM consume 3 veces más espacio en una oblea de silicio que un chip de memoria DDR5 estándar. O sea, por cada chip de IA que fabrican, dejan de fabricar 3 chips para nosotros. Así es. Y esto ocurre por su enorme tamaño y porque su diseño requiere un apilamiento vertical que es extremadamente complejo. Tienen que apilar capas microscópicas de silicio una sobre otra. Me imagino que el margen de error debe ser gigante. Gigante. Hace que el proceso sea muy delicado y genera rendimientos de producción súper bajos. Es decir, salen muchos chips defectuosos, que directamente terminan en la basura. Entonces, hacer esta memoria para IA ocupa más espacio, es muchísimo más difícil de fabricar y toma más tiempo. Pero a esto se le suma el incentivo financiero, que es lo que lo cambia todo. Los márgenes de ganancia. Claro. Los reportes señalan que los márgenes de ganancia para esta memoria HBM de servidores pueden alcanzar un 75%. Ante esto, es económicamente innegable que Samsung o Micron prefieran venderle obleas enteras a Microsoft o Meta, ¿no? Totalmente. Prefieren vender con un margen del 75% a corporaciones antes que destinar ese valioso silicio a fabricar un módulo de memoria barato para un usuario común. Tiene todo el sentido comercial del mundo. Y hay otro factor crítico que agravó todo esto. A finales de 2025, estos mismos fabricantes tomaron la decisión de hacer recortes deliberados de producción. Cortaron la producción justo antes del boom. Sí, redujeron el ritmo entre un 10 y un 30%. Lo hicieron porque querían estabilizar los precios después de haber sufrido pérdidas en años anteriores. O sea, eliminaron su inventario de seguridad a nivel mundial. Exacto. Eliminaron el colchón justo en el preciso instante en que estalló la demanda masiva por la inteligencia artificial. Fue una tormenta perfecta. Pero a ver, aquí es donde me surge una pregunta, que creo que es bastante obvia. Si hay tantísima demanda,
O sea, si OpenAI necesita el 40% y Microsoft y Meta también están comprando todo lo que pueden, Ajá. ¿por qué los fabricantes simplemente no construyen más fábricas? Si hay clientes haciendo fila con maletines llenos de efectivo, lo lógico sería abrir otra fábrica enorme y suplir tanto a la IA como al mercado de consumo, ¿no? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la manufactura global, vemos por qué esa solución es físicamente imposible a corto plazo. La industria de semiconductores no funciona como encender un interruptor. No es abrir una panadería más grande. Para nada. Las fábricas de semiconductores, las famosas fabs, cuestan miles de millones de dólares. Pero el verdadero obstáculo es el tiempo. Tardan años, literalmente años, en planificarse, construirse y equiparse con maquinaria de ultraprecisión. Claro. Y luego lograr que funcionen bien. Exacto. Toma mucho tiempo comenzar a producir chips con tasas de éxito que sean económicamente aceptables. No puedes poner ladrillos hoy y exportar silicio el mes que viene. Sí, entiendo. Pero además leí que no solo es un tema de infraestructura física, ¿cierto? Había un problema con los materiales. Muy cierto. A la falta de fábricas hay que sumarle una grave escasez de materiales críticos, porque no se trata solo de tener arena para hacer silicio. Claro. Para fabricar estos componentes súper avanzados se requieren elementos químicos y minerales muy específicos. Cosas como el tungsteno, el neodimio y un material crucial que se llama tejido de vidrio o T-glass. Y adivina qué, Están agotados. hay escasez mundial de todo eso. Y por si fuera poco, los conflictos geopolíticos recientes han encarecido brutalmente la energía en Asia, que es donde se concentra la inmensa mayoría de esta fabricación. Y fabricar chips chupa cantidades industriales de electricidad, me imagino. Electricidad y millones de litros de agua purificada. Así que, en resumen, no pueden imprimir más chips mágicamente de un día para otro para satisfacer a todos. Lo cual explica perfectamente por qué la IA está secuestrando toda la memoria RAM del planeta. Pero lo que me pareció verdaderamente sorprendente en la investigación es cómo esta onda expansiva no se quedó solo en la memoria. Cruzó rápidamente la calle hacia el almacenamiento. Exacto. El costo de las obleas de NAND, que son básicamente el corazón, el material base de los SSD, aumentó un 246% a finales de 2025. Claro, porque, la IA no solo necesita procesar información a velocidades absurdas, también necesita guardar bibliotecas masivas de datos para entrenar sus modelos, ¿no? Todo ese texto, millones de imágenes y horas de video tienen que almacenarse físicamente en algún lado. Y para entender cómo esto generó un efecto dominó masivo, me pareció brillante una analogía que encontramos al analizar los reportes del mercado. Ah, la del mercado automotriz. Es muy buena. Sí, imaginemos que el mercado tecnológico es un mercado automotriz que de repente se vuelve loco. Las corporaciones, desesperadas por construir sus centros de datos para IA, fueron y compraron todos los autos deportivos de lujo disponibles. Esos autos deportivos serían los discos de estado sólido, los SSD súper rápidos. Correcto. Y como barrieron con todo el inventario de deportivos, pues el costo de fabricar más se fue por las nubes. Ese es el salto del 246% en las obleas de NAND. Tal cual. Entonces, como ya no hay autos deportivos, o los pocos que quedan tienen precios astronómicos que ni las corporaciones quieren pagar para todo, se dieron cuenta de que no podían construir sus centros de datos solo con almacenamiento flash. Era un hoyo negro de dinero. ¿Y qué hicieron? Empezaron a comprar bicicletas. Empezaron a comprar bicicletas a gran escala. Volvieron masivamente a comprar los discos duros mecánicos de toda la vida, los HDD de platos giratorios, para crear arquitecturas híbridas. Y la demanda corporativa fue tan agresiva, tan brutal, que ahora también provocaron una escasez mundial de bicicletas. Esa es la metáfora perfecta. Y el impacto en el mundo real fue fulminante. Porque revisando las declaraciones, Irving Tam, que es el CEO de Western Digital, una de las empresas de almacenamiento más grandes del mundo, confirmó algo inaudito en una llamada con inversores. Sí, que están totalmente agotados, sold out. Agotados. Anunció que no tienen capacidad de producir ni un solo disco duro más para todo el año calendario 2026. Tienen el inventario en cero para pedidos nuevos. Y lo más fuerte es que dijo que tienen contratos de compra firmes, completamente inmovibles, con sus clientes principales amarrados hasta el año 2028. ¿Hasta 2028?
O sea, literalmente no tienen un disco duro libre por los próximos años. Es increíble. Esto significa que los centros de datos están secuestrando todos los componentes esenciales que antes, pues, iban directo a las computadoras de oficina o a las grabadoras de videovigilancia de bajo costo. Esto ha provocado que la industria entre en una etapa muy peculiar que los analistas están llamando triaje digital. Triaje, como en los hospitales de guerra. Exacto. El concepto médico donde decides a quién salvar en una emergencia, pero aplicado a los datos. El espacio físico en los servidores ahora es un lujo tan grande y tan escaso que las organizaciones están tomando decisiones súper agresivas. Tienen que borrar cosas. Sí, están teniendo que decidir qué datos históricos vale la pena guardar y cuáles deben ser borrados para siempre, simplemente porque no hay discos físicos en el mercado donde ponerlos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo esto deja de ser un problema abstracto. No, ya no es solo un tema de ingenieros de sistemas en corporaciones multimillonarias. Aterriza violentamente en el presupuesto del consumidor común. Las consecuencias son severas. Básicamente, el hardware barato ha muerto. Y las empresas de tecnología que fabrican computadoras para nosotros, para el público general, están en verdadero pánico. Claro, porque las matemáticas ya no dan. Las matemáticas de fabricar una computadora de consumo simplemente ya no tienen sentido. Históricamente, la memoria y el almacenamiento representaban entre un 15 y un 18% del costo total de fabricar una PC, lo que en la industria llaman el BOM, la lista de materiales. Pero los reportes actuales muestran una realidad totalmente distinta. Leí que HP, por ejemplo, reportó a sus inversores que, actualmente, solo la memoria se come el 35% del costo de fabricación de cada equipo. Es insostenible. Y la paradoja aquí es súper cruel para la audiencia que usa la tecnología a diario. Justo cuando la industria entera, desde Microsoft hasta los desarrolladores de software, empujan a todos a usar herramientas de IA local integradas en Windows o Mac, Que devoran memoria, por cierto. exacto, que exigen 16 o hasta 32 GB de RAM solo para no colapsar, pues resulta que justo ahora es cuando esa cantidad de memoria es financieramente inalcanzable para la inmensa mayoría. Y el impacto a largo plazo de esto está súper bien documentado en proyecciones que son bastante lapidarias. Por ejemplo, la firma de analistas Gartner pronostica que las computadoras portátiles de entrada, esos equipos de menos de $500 que suelen comprar los estudiantes, serán económicamente inviables. O sea, ¿ya no se van a fabricar? Estiman que desaparecerán por completo del mercado para el año 2028. Las marcas simplemente no tendrán margen de ganancia cuando las piezas internas cuesten más que el precio de venta final al público. Por eso se proyecta que las ventas globales de PC y teléfonos inteligentes caigan entre un 8 y un 11% solo este año. Es que ningún actor del mercado está a salvo, y no hablamos solo de fabricantes de laptops económicas de plástico. Ni siquiera gigantes con márgenes de ganancia enormes como Apple pudieron escapar de este hoyo. Apple tuvo que ceder ante la presión de los costos. Sí, en junio de 2026, Apple tuvo que anunciar aumentos de precios inmediatos, pero en absolutamente toda su línea de productos. Subieron los iPads, las Macs, incluso el visor Vision Pro. Lo cual generó un terremoto financiero brutal. Ese anuncio de Apple provocó que sus acciones cayeran más del 6% en un solo día. Fue su peor jornada en la bolsa desde la crisis del 25. Así es. Y los mercados financieros, en general, están reaccionando en bloque. Instituciones muy pesadas como Morgan Stanley comenzaron a degradar públicamente las acciones de gigantes de la infraestructura como Dell. ¿A Dell también le pegó? Fuerte. La razón explícita que dio Morgan Stanley fue la altísima exposición de Dell a los costos aplastantes de la memoria de servidor. Wall Street sabe perfectamente que los márgenes de ganancia en la venta de equipos físicos se están evaporando a nivel global. El daño es tan profundo en el tejido mismo de la industria que estamos viendo caer nombres legendarios. Micron tomó una decisión hace poco que, de verdad, hace un par de años hubiera parecido ciencia ficción pura. Ah, la marca Crucial. Eliminaron por completo su marca de consumo masivo, Crucial. Después de 29 años en el mercado. Se dice fácil. 29 años. Crucial era el estándar de oro. Cualquiera que quisiera mejorar su computadora, comprarle más RAM o armar un equipo desde cero, compraba Crucial.
la mataron, definitivamente, para poder enfocar hasta el último gramo de su producción de silicio en clientes estratégicos de inteligencia artificial. Es un repliegue táctico brutal, pero necesario para ellos. Nadie en la industria quiere absorber la pérdida financiera, así que todo el ecosistema se contrae. Y para los entusiastas, los profesionales creativos, los pequeños estudios de diseño que todavía intentan armar equipos por su cuenta, Están sufriendo. el panorama de opciones se ha reducido drásticamente. Las fuentes destacan que el único refugio financiero real frente a los precios ridículos de la DDR5 es regresar al pasado. Es un retroceso forzado. Y los reportes lo indican claramente. La gente está optando por quedarse en la vieja arquitectura AM4 y la memoria DDR4. Para poner un poco de contexto para quienes nos escuchan, AM4 es una generación de placas base y procesadores de AMD que ya tiene varios años en el mercado. Es tecnología madura de la generación anterior que usa esa memoria DDR4 más antigua. Y como ya no es la tecnología de punta, hay mucha disponibilidad en el mercado secundario. Literalmente se ha convertido en la única balsa salvavidas para tener una computadora potente hoy, sin tener que hipotecar la casa para pagar un kit de DDR5. Es una excelente forma de verlo. El mercado de consumo general está en modo de supervivencia total, refugiándose en tecnología de años anteriores, simplemente porque la tecnología actual ha sido secuestrada por el mercado corporativo. Frente a todo este escenario, que honestamente suena a una novela de ciencia ficción distópica donde solo las corporaciones gigantes tienen acceso a los chips avanzados, la gran pregunta que surge es, entonces, ¿qué significa todo esto a mediano plazo? ¿Hasta cuándo durará la crisis? Claro. Exacto. Si alguien nos está escuchando en su oficina y necesita renovar la tecnología de su empresa urgentemente, hoy, ¿qué dictan los expertos que se debe hacer? Manejar las expectativas es crucial aquí. El consenso general de los analistas, incluyendo a consultoras como Kearney, TrendForce y, fíjate, los propios directivos de gigantes como Micron y SK Hynix, es brutal y directo. No van a venir a salvarnos mañana. Exacto. No habrá soluciones mágicas a corto plazo. La industria enfrenta un cuello de botella físico y temporal ineludible. La estimación es que no habrá ningún alivio significativo en los precios o en la disponibilidad hasta finales de 2027 o principios de 2028. Faltan años. Y eso siendo optimistas. Incluso hay proyecciones de firmas que advierten que esta estructura de precios exorbitantes podría extenderse hasta 2030, estableciéndose ya como la nueva normalidad de la industria. Y todo esto es porque las nuevas fábricas, las fabs, no están listas, ¿cierto? Se habla muchísimo del megaproyecto de fabricación de Micron allá en Idaho, o la gigantesca planta M15X que está levantando SK Hynix. Así es, son proyectos colosales, de verdad. Y van a inyectar un volumen real y masivo de componentes al mercado. Pero tardarán años en encender sus máquinas a máxima capacidad. Como decíamos, la infraestructura física toma mucho tiempo. Ahora, dentro de toda esta investigación, revisamos un momento bastante curioso. Vi un reporte sobre algo que anunció Google en marzo de 2026, un software llamado TurboQuant. Ah, sí, el famoso TurboQuant. Hubo un par de días en los que parecía que esto iba a salvar al mercado y a desplomar los precios del hardware, ¿no? Fue un momento de mucho pánico para los inversores. TurboQuant es un algoritmo de compresión extrema que desarrolló Google y está diseñado específicamente para reducir drásticamente la cantidad de memoria que requiere un modelo de inteligencia artificial para funcionar. O sea, hace que la IA sea mucho más ligera. Exacto. Y cuando se anunció, asustó a los mercados de Wall Street. Hizo caer las acciones de las empresas fabricantes de memoria de forma temporal. La lógica de los inversores era, bueno, si el software es más eficiente, la IA no va a necesitar comprar tanta memoria física. Parecía que, por fin, el software iba a resolver el gran embotellamiento del hardware. Parecía. Pero la realidad física se impuso muy rápidamente. A pesar de los impresionantes avances en la compresión y la optimización del software, la escala gigantesca a la que se están construyendo nuevos centros de datos de IA a nivel mundial sigue superando cualquier ahorro que genere el software. El problema de la infraestructura sigue mandando. Completamente.
Por lo tanto, para responder a la pregunta de qué hacer frente a este panorama, las fuentes son muy pragmáticas. Recomiendan comprar ahora mismo si hay una necesidad ineludible, porque toda la tendencia indica que los precios subirán aún más en el próximo trimestre. No esperen a que baje, porque no va a bajar. Así es, y sugieren morder la bala y migrar a plataformas DDR5 únicamente por un tema de longevidad de los equipos, a pesar del dolor financiero que eso implica hoy. O, como alternativa para las empresas, empezar a conformarse con comprar unidades de almacenamiento recertificadas o usadas para poder salir del paso. ¿Reparadas por el fabricante? Exacto. Esto plantea una pregunta importante, que yo creo que trasciende la simple lectura de precios de un trimestre a otro. Al observar cómo los fabricantes abandonan marcas de consumo masivo de casi 30 años y cómo desaparecen las laptops asequibles del mercado. Sí. Cabe preguntarse, ¿hemos llegado definitivamente al final de la era dorada de la tecnología? Es una pregunta pesada, porque durante décadas existió la garantía implícita para todos nosotros de que las computadoras mejorarían cada año, manteniendo, o incluso bajando, su precio al público. Y esta crisis sugiere que la economía del silicio ya cambió sus reglas básicas. Ahora la prioridad absoluta es construir infraestructuras corporativas para la IA, dejando totalmente de lado la democratización del acceso tecnológico. Es un cambio de paradigma histórico. Para sintetizar todo lo que hemos abordado en el análisis de hoy, esta crisis de precios exorbitantes de memoria RAM y almacenamiento SSD no es un tropiezo logístico pasajero, no es un error en una fábrica aislada en Asia. No lo es. Es una redistribución mundial muy firme y muy estratégica de los recursos tecnológicos más valiosos del planeta. Y está dictada exclusivamente por el hambre insaciable de la inteligencia artificial. En esta nueva guerra mundial por el silicio, la tecnología de consumo asequible se ha convertido, lamentablemente, en un simple daño colateral. Y sin embargo, los mercados globales siempre buscan un equilibrio, aunque a veces provenga de direcciones muy inesperadas. Al revisar las fuentes secundarias de nuestra investigación, destaca una dinámica geopolítica latente que definitivamente no podemos ignorar. Claro, el factor geopolítico siempre entra a jugar. Siempre. El silicio hoy es, más que nunca, una herramienta de poder nacional. Según declaraciones de exdirectivos de la industria que consultamos, el sector de fabricación de memoria DRAM en China, liderado por firmas nacionales como CXMT, están preparando algo grande. Están preparando silenciosamente un asalto masivo al mercado. Su objetivo declarado y respaldado por el Estado es inyectar volumen suficiente para capturar al menos el 10% de la cuota global en los próximos años. Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para la audiencia. Podría ser que esta misma crisis actual, este estrangulamiento de precios generado por el monopolio de 3 gigantes que solo priorizan a la IA, podría pavimentar irónicamente el camino para su propia caída. Es una excelente reflexión. Hay que imaginar un escenario donde este abandono del consumidor común origina el espacio perfecto, el vacío ideal, para que el mercado global termine inundado de componentes chinos a muy bajo costo. Esa misma presión insostenible que vivimos hoy podría generar la competencia necesaria para que este astronómico pico del 400% colapse en un abrir y cerrar de ojos dentro de un par de años. Sí, o que deja una industria grande al abandonar el mercado de consumo siempre, tarde o temprano, termina siendo llenado por alguien más que esté dispuesto a capturar a esos millones de usuarios olvidados. Totalmente cierto. La geopolítica del silicio será el próximo gran tablero de ajedrez mundial, estoy seguro. Sin duda alguna. Hay muchísima información que procesar aquí, y el panorama seguirá evolucionando trimestre a trimestre. La invitación para nuestra audiencia, como siempre, es a seguir cuestionando y analizando el mundo tecnológico, porque claramente las reglas del juego que conocíamos ya no aplican. Ya cambiaron para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda investigación y nos encontramos en la próxima entrega. Y nunca olviden que detrás de cada simple etiqueta de precio que ven en una tienda, siempre hay un complejo engranaje global esperando a ser descubierto.